viste a mí, siendo pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí, tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibía, encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor. De amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí, tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibía, encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Por tu libertad y gracia sobre ti. Dios de amor. Dios de que hoy recibía, encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre ti. Tu amor me cautivó. ¿Cuántos pueden decir que el amor de Dios los ha cautivado? Amén.
Dice la palabra de Dios: He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Cuántos en algún momento pensaron que ya todo estaba dicho o hecho en sus vidas y que quizás se sintieron que ya no había más nada que hacer? Y se sintieron que en algún momento, ¿verdad?, bajaron los brazos en señal de darse por vencido. O que quizás en algún punto de tu vida te dijiste que ya no había más nada que hacer o más nada para ti, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El Dios de lo imposible todavía puede hacer algo con tu vida. Si decides ponerle en sus manos y confiar en Él, hermano, Él puede llevarte a alturas que tú nunca hubieras soñado o imaginado. ¿Cuántos creen en el Dios de lo imposible? Amén, ¿verdad? Sigamos adorándolo, hermanos, porque Él es el Dios de lo imposible. No importa si sientes que ya no puedes más, que hasta ahí ya llegaste. No, hermano. Él puede. Confía en Él, porque Él puede. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Oh Dios, tú eres Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuyo es la gloria por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre, pues tú serás Rey, Señor. Eres Señor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
de lo imposible, te adoramos. Tú eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Porque tuya es toda la gloria y todo el honor, Señor Jesús. En Romanos 8, 37 al 39 dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en lo profundo, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, oh, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama
nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, Señor, derrama tu gloria. Santo eres, Señor Jesús. Te adoramos, te seguimos adorando, Padre. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tenía al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de Jesús. Cuán grande, ¿verdad?, es el amor de Dios para con nosotros. Un amor sin comparación, un amor inagotable, un amor incomparable. Qué lindo, ¿verdad? Y qué hermoso es sentir la presencia del Señor. Y cuán maravilloso es saber que tenemos un Dios que nos ama incansablemente, que nos ha dado su gracia aún siendo inmerecida. Vamos a aferrarnos al amor que Él tiene para con nosotros, un amor sin comparación. Por mí, tomaste mi lugar a morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor.
gloria a Jesús. Buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia en medio nuestro. Agradecemos, mi Dios, este tiempo de adoración que ha sido de gran bendición para nosotros, mi Dios. Gracias porque pudimos proclamar tantas cosas que creemos, Señor, que tu amor es sin comparación, que sabemos que te pertenecemos, mi Dios, que tenemos una salvación en Cristo Jesús a la cual nos aferramos, mi Dios. Hemos declarado muchas cosas mientras cantamos. Pedimos que las atesoremos en nuestro corazón y que esas verdades calen tan hondo en nuestras vidas, mi Dios, que sigan siendo aquello que nos transforme cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesús. Porque hemos venido hablando de lo que creemos por tanto tiempo y queremos esta tarde reafirmar cosas que son importantes, creencias que son cruciales. Son principios bíblicos que queremos reafirmar en nuestras vidas y en nuestros corazones, y no solo de forma intelectual, sino para que transforme nuestra vida y nuestro ser, para la gloria y honra de tu nombre, por lo que hacemos siempre, Señor, todas las cosas para la gloria y honra de tu nombre, y en el nombre de Jesús. Así que oramos, mi Dios, dándote gracias por este tiempo y por este día en que celebramos, Señor, un hecho importante en la historia de la iglesia, de tu iglesia, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Les bendiga ricamente. Yo creo que es un día de celebración. Para mí es un día de celebración. Y yo soy de los que celebro distinto tal vez a lo que muchos celebran hoy. Algunos estarán celebrando algún día feriado en particular. Pero yo creo que debemos centrarnos nosotros como hijos de Dios en algo que aconteció hace muchos años, ya más de 500 años, en la historia de la Iglesia y la historia del cristianismo mundial, la historia del cristianismo global. Hoy se celebra el Día de la Reforma, un día dedicado para reconocer, recordar y celebrar la Reforma protestante. En algunos países se observa como un día festivo también, un día feriado oficial precisamente. Se recuerda en este día a Martín Lutero y su desempeño en el movimiento de la Reforma, que en cierta manera dividió, sí, el cristianismo entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica romana. Y podríamos señalar esto, pero creo que hoy seamos más puntuales y quizás señalemos y recordemos lo que los reformadores llamaron las 5 solas. Las 5 solas que debemos nosotros creer si somos, ¿verdad?, aquellos que pertenecemos a la tradición protestante o mayormente evangélica que surge más adelante, posteriormente. Y estas son columnas de la teología, son columnas de la creencia cristiana. Fueron bases de la enseñanza en la Iglesia cuando comenzó la Reforma cerca del año 1500, pero se basan precisamente en lo que nos dice la Escritura. Y quiero leer un pasaje de la carta de Romanos, porque precisamente leyendo Romanos, la carta a los Romanos fue que Lutero, en el idioma original, llegó a las conclusiones que llegó. Así que miremos Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a recordar y vamos a quizás reafirmar unas verdades que necesitamos, como nos dice el apóstol Pablo, para que nosotros tengamos una mente y tengamos una manera de pensar que sea consona con la palabra de Dios, que sea consona con la voluntad de Dios, que sea consona con el deseo de Dios y esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Es importante que tengamos, ¿verdad?, una mente clara para que nuestra conducta también, nuestras costumbres no sean como las de este mundo, Y me parece que a la medida que entendamos estas 5 solas, vamos a vivir de una forma muy diferente a como vive este mundo cuando se vuelve algo que es parte de nuestra vida y de nuestro proceder cristiano, de nuestra manera de vivir y pensar. Y vamos a ver de dónde surgieron y por qué surgieron estas 5 solas tan importantes, ¿verdad? Las tengo allí resumidas. ¿Qué son las 5 solas? Y que usted ha leído, quizás usted ha visto, ¿verdad? O ha escuchado mensajes sobre esto constantemente o ha leído. ¿Pero qué son y cuáles son las 5 solas? Primero, la sola escritura o la sola escritura. Segundo, sola fide o solo por fe.
Tercero, la sola gracia o solo por gracia. Cuarto, solus Christus o solo por Cristo. Y quinto, soli Deo gloria o solo a Dios sea la gloria. Y hay una explicación allí breve, hay algo resumido, ¿verdad?, que están viendo ustedes, pero lo vamos a ver un poco más profundo, un poquito más adelante. Pero no podemos hablar de nada de esto sin entender un poco la historia que surge detrás de esto. Debemos ir a la historia para entender estas 5 solas que surgen ya hace más de 500 años. Se celebró los 500 años en el año 2017, de los 500 años de la Reforma. En Puerto Rico no se celebró muy bien, porque fue el año que llegó el huracán María. Entonces aquí no se pudo hacer nada de lo que estaba planificado ese año para celebrar. Sin embargo, en Europa, en otros lugares, sí se celebró de forma mucho mayor. Comencemos con esta historia de la iglesia. La historia de la iglesia hay que dividirla en épocas. La iglesia antigua, desde el año aproximadamente 33 hasta el 500 después de Cristo. La iglesia medieval, del 500 al 1500. Y luego llega esta etapa de la Reforma. ¿Y qué es la iglesia antigua? En resumen, bien breve, este periodo abarca desde el día de Pentecostés hasta el final del 5º siglo de nuestra era. Estos primeros 3 siglos de la iglesia, y en ellos los creyentes sufrieron persecución, martirio, y nos mostraron de manera muy elocuente lo que significa seguir a Cristo hasta la muerte, lo que implica el discipulado. El emperador Constantino legalizó el cristianismo en el 313 después de Cristo. Y ahí da inicio a una etapa de paz y desarrollo teológico en la iglesia, de la manera de pensar, ¿no?, del pensamiento cristiano en la iglesia. Y hay una unión, ¿verdad?, de la paganización, de donde surge la paganización y la decadencia de la fe y prácticas cristianas entre la unión de la iglesia y el Estado en ese tiempo. Y en este tiempo los primeros padres, los apologistas, los teólogos, defendieron, definieron, desarrollaron las doctrinas cristianas esenciales que tú y yo creemos. Le debemos a toda esta patrística lo que creemos hoy día. La patrística son los padres de la iglesia. Y tú y yo creemos muchas cosas que ellos promulgaron, defendieron y enseñaron. A algunos les costó la vida y en otras ocasiones ser declarados herejes. Y ahí se desarrolló la doctrina de la Trinidad y la cristología y el pecado original y la gracia soberana y muchas otras que usted quizá cree o afirma. Pero surgió esta decadencia espiritual. Luego llega la iglesia medieval. Un resumen breve. Este periodo inicia en la época posterior de la caída de Roma, en el año 476 después de Cristo. Y hay un caos social. Entonces entra un caos social subsecuente que termina y viene llegando al año 1500. Ahí hay mucha información que usted podría encontrar. Yo no voy a resumir todo eso en 10 minutos, pero sí hay un ascenso de alguien, que es Gregorio I, como obispo de Roma en el 590, que ofreció estabilidad, paz en medio de las crisis, pero al mismo tiempo dio inicio al surgimiento de cierta institución de formalidad, que es el papado en la iglesia occidental. Para el año 1500 la iglesia católica era la principal autoridad religiosa. Esa historia, esto no se puede borrar de la historia. Y tenía un dominio sobre las ideas, las creencias y costumbres de la gente. La iglesia dirigía todo, dirigía la educación, controlaba las manifestaciones de la cultura, el pensamiento, el arte, las tradiciones, las actividades cotidianas de las personas. Así que nada estaba fuera de su poder y control. Y todo estaba debajo de esa sombrilla. Ni lo religioso, ni lo económico, ni lo político estaba fuera del ámbito de lo que era la iglesia institucional, o la llamada Iglesia Católica, universal. El 31 de octubre de 1517, entonces surge esta figura de Martín Lutero. Martín Lutero martilló 95 tesis en la puerta de la Iglesia del Palacio, o la Iglesia de Todos los Santos, en Wittenberg, en Alemania. Y esa acción causó furia. Y esa furia llevó a la Reforma, precisamente. Lutero, que había conseguido su doctorado en teología en Wittenberg, donde se volvió un profesor respetado, había sido monje, y de igual forma un pastor asistente de la Iglesia del Palacio. Lutero elige el 31 de octubre porque caía antes del Día de Todos los Santos. Fue algo estratégico lo que hizo Lutero. Aquí no hay algo que sea casualidad. Lutero clava estas 95 tesis en la puerta de esta Iglesia del Palacio el día antes de Todos los Santos, porque al otro día la iglesia se iba a llenar. La iglesia iba a llegar mucha gente a la iglesia, al templo, y por eso lo hace allí. Era el equivalente a publicar algo hoy día, en un momento en los periódicos, en algún momento, ¿verdad?, de otra forma, o en las redes sociales. Sería el equivalente a publicarlo en los medios más importantes. Hoy día sería en Facebook, no sé de qué manera, pero él fue estratégico. Y las voy a colocar aquí para que sean públicas
para que todo el mundo conozca, ya que él tenía prestigio como, ¿verdad?, teólogo, conozcan lo que pienso. Y había mucha gente educada, congregantes alfabetizados que iban a llegar allí. Y al martillar esas 95 tesis en la puerta, ¿verdad?, estaba dando inicio a la reforma. Lo que celebramos hoy, 31 de octubre. Se celebra siempre, ¿verdad?, el domingo que cae antes del 31 de octubre, pero este año cayó domingo. Y yo quería por eso reafirmar esto hoy, domingo en la iglesia, que va más allá de las costumbres, ¿verdad?, y lo que se celebra hoy en las costumbres nuestras, en la cultura. ¿Y por qué escribió Lutero sus tesis? Hay muchas doctrinas que se asocian con la tesis de Lutero. Lutero tocó enseñanzas innumerables, doctrinas, incluyendo la salvación, incluyendo las prácticas de vender indulgencias. Y tocó todo esto que estaba pasando en el mundo que él vivía. Las indulgencias eran esos certificados comprados de la iglesia que los eximía de sus pecados. Entonces eso comprometía, ¿verdad?, la fe genuina, porque prometía salvación y vida eterna al costo, ¿verdad?, lo que costara pagar por estos pecados. Era un tiempo en que el Papa León X hizo un llamado a la venta de indulgencias en Alemania para recaudar fondos para poder completar una catedral, la Catedral de San Pedro en Roma. Eso era muy costoso, así que había que recaudar fondos. Y la manera era pagando estas indulgencias, pagando por los pecados para ser perdonados por la iglesia. Y el Papa dijo que aquel que comprara estas indulgencias sería eximido de todos sus pecados. Y algunos de los párrocos de Lutero, congregantes, compraron estas indulgencias y le preguntaron a Lutero sobre su validez. ¿Esto es válido? Y esto fue lo que llevó a Lutero, por conciencia, a escribir estas 95 tesis. Y yo podría seguir disertando aquí de Martín Lutero y nos tomaría muchísimo tiempo. Yo no voy a hacer eso, no lo voy a someter a eso a usted. Usted puede leerlo en algún libro, usted puede entrar a una clase, ¿verdad?, de seminario, de historia de la iglesia. Usted puede dejarlo esto en lo académico. Pero no solo Lutero, Calvino, Knox y muchos más fueron los que llevaron adelante esta reforma. Ahora, ¿qué dijo Lutero específicamente? Argumentó que la salvación no se podía obtener por la compra de indulgencias, ni a través de obras de caridad, ni haciendo peregrinajes, ni haciendo obras de piedad, ni devoción. Fue puntual en esto. Él dijo que la salvación era un acto de Dios dado por gracia a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces Dios ya proveyó para nuestra salvación a través del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. La salvación es nuestra a través de la fe y no a través de las obras. El segundo tema mayor de la reforma es el sacerdocio de todos los fieles. Y eso significaba que los cristianos no necesitaban un intermediario entre ellos y Dios. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es ese derecho y deber de todos los cristianos para tener una propia relación con Dios, leer la Biblia por sí mismos, adorarlos en sus respectivos idiomas y orar directamente a Dios en vez de a través del esfuerzo de algún otro. Y esa era la segunda parte importante aquí. ¿Y por qué como aliancistas nosotros vamos a hablar de la reforma? ¿Qué significa esto para nosotros? Después de más de 500 años del comienzo de la reforma, ¿cuál es su significado? ¿Por qué lo vamos a recordar? Sobre todo que no somos una iglesia luterana, ni somos luteranos como tal, no venimos de la reforma. No es necesariamente reformada la alianza. Pero hay muchas razones por las cuales deberíamos observar este día. El tema de la reforma es un fundamento del cristianismo, es un principio de nuestra fe también hoy día, porque los principios que se promulgaron, usted los cree y yo los creo. Y debemos seguir proclamándolos y creyéndolos. Podemos observar el día de la reforma como un sentido de movernos hacia la unidad y comunidad con otras iglesias en lo que nos une, en lo que nos hace común en estos 5 solas. Es oportunidad para arrepentirnos de los pecados, de los excesos del pasado, de celebrar nuestra fe común. Y podemos celebrar quizás juntos hasta con otras denominaciones lo que fueron las bases de la iglesia que surge de la reforma. Podríamos hablar de la reforma radical, otra reforma de los anabatistas. Podríamos hablar de muchas cosas de la historia. Yo no los voy a aburrir con eso. A mí me gusta leer de eso, pero no todo el mundo le encanta la historia. Pero la reforma hoy representa sanidad, representa construir y fortalecer la iglesia de Cristo que se reforma, que vuelve a ¿qué? A la fe genuina, que vuelve a la fe de los padres, que regresa a la verdad, fortalecer la iglesia de Cristo, amándonos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado, volviendo a las bases. Pues muchas cosas surgieron de la reforma y una de las más importantes son estas 5 solas que vamos a mirar.
Así es como surgen. Estos vienen a ser los pilares donde la iglesia vuelve a levantarse. Las olas entonces no es un eslogan. No lo miremos como algo de antaño, bien antiguo, ¿verdad? Que queda relegado a la historia. Son verdades que hay que recibir y hay que abrazar en nuestra vida, porque nos recuerdan lo que la Escritura nos dice, lo que es de vital importancia, además nos transforman. Y es lo que la iglesia tiene que enseñar, predicar, vivir con gozo ante el mundo que nos mira, porque creemos esto que estamos proclamando. Y mientras haya personas perdidas en el mundo, en sus pecados, y existan congregaciones afirmando un falso evangelio y negando la autoridad de las Escrituras, como podemos ver muchas veces, hay necesidad de unirnos en este regreso a la verdad, en este retorno a la proclamación de estas verdades que necesitamos vivir y comprender. Primero, la sola Escritura. La sola Escritura. Ponen la palabra de Dios, esta sola, ponen la palabra de Dios en el lugar donde le corresponde, en el sitial que le corresponde. El mundo nos dice que la verdad es subjetiva, que la verdad es una para mí y otra para ti, que es relativa, que tu verdad no es mi verdad o que la verdad está muerta. El mundo dice que la Escritura está obsoleta o pasada de moda, que el contexto cultural nuestro decide lo que aplica o no. Entonces, ¿quién decide cuando no hay verdad? Ante eso, la sola Escritura toma esa importancia y le da la importancia y la relevancia a la Biblia, porque es la única regla que tienen los cristianos para ser dirigidos por Dios, la única regla de fe y práctica. La Biblia lo que enseña es que la verdad es objetiva. La verdad es objetiva, no subjetiva. La verdad es consistente, lógicamente consistente. La Escritura es eterna, que la verdad es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad siempre es verdad, no cambia con el tiempo, es atemporal. La Biblia siempre es la Biblia. Mis palabras no pasarán, decía Jesús. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y si no reafirmamos y creemos eso, estamos abandonando algo céntrico en la fe cristiana. O lo que el apóstol Pablo nos decía, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Entonces, ¿por qué tan importante es la Escritura? Porque nos recuerda que Dios es el único digno de confianza. El único digno de confianza. Su palabra es la única digna de confianza. Y mientras los seres humanos cambian constantemente, Dios no cambia, ni su palabra. Diferente al pensamiento secular, que piensan que son los árbitros de todo en el mundo y la autoridad final que trae la verdad. Nosotros afirmamos que solo es Dios quien tiene la verdad. Él tiene la verdad. Es real y objetiva esa verdad. Podemos conocerla. Dios es su fuente. Él es el estándar. Y ha tomado la iniciativa al hablarnos por medio de su palabra, por amor. Porque nos ama. Ha tomado la iniciativa por amor y revelado en su palabra su voluntad. Entonces decimos, la Escritura es también, cuando decimos sola Escritura, no hay que añadirle nada a la Escritura. Es una Escritura sin necesidad de añadir algo más. No hay que añadirle otra interpretación nueva a lo que Dios ha dicho. Es nuestra única autoridad final en asuntos de fe y práctica. Así que ni la tradición ni las palabras de los hombres tienen mayor valor. La palabra de Dios está por encima como máxima autoridad en todo lo relacionado a la fe, la salvación y la práctica. Y si eso no es céntrico en nuestra vida y la iglesia, podemos creer cualquier cosa. Podríamos caer en cualquier error. Podríamos caer en cualquier falsedad. ¿Por qué creemos lo que creemos? El mundo tiene miles de creencias. Mira cuántas religiones hay, cuántas supuestas autoridades, cuántas supuestas, ¿verdad?, fuentes de verdad hay en el mundo. Aquí lo que estamos reafirmando es que la única fuente inerrante, infalible para encontrar respuestas es la Biblia y es la palabra de Dios, ese conjunto de 66 libros que atesoramos. Y esto no es algo popular. Esto no es una creencia que hoy se afirme mucho. De hecho, yo estaba mirando en las redes sociales cuántos compartieron algo hoy de las 5 solas, la reforma de Lutero, nada, no había casi nada. Una que otra referencia bien vaga de alguien. Pero no, por lo menos en mis contactos, muy pocos. Y lo digo porque tal vez hemos perdido un poco la relevancia de estas cosas. Y estoy hablando de algunos que son reformados, que tampoco estaban publicando nada, que sí pertenecen a esa tradición reformada. Se sigue levantando oposición a la Escritura.
El posmodernismo nos ha llevado a relativizar toda creencia. No hay verdad absoluta, dice la gente. Esa es la ironía de todo esto, porque afirman todas estas cosas y pretenden vivir vidas, ¿verdad?, que son estables, pero no saben a dónde acudir cuando necesitan la verdad. Entonces, aunque nos llamen anticuados, aunque quieran llamar a la iglesia anticuada por lo que piensa y lo que cree muchas veces, tenemos que mirar la relevancia que tiene la Escritura en nuestras vidas. Esta doctrina de sola Escritura es atacada más que nunca y por eso Pablo nos enseña a entenderlo mejor en la palabra de Dios, nos enseña a entender lo que pueda estar pasando en nuestra sociedad. Se adelantó quizá Pablo, digo yo. Pablo siempre escribía y como era palabra de Dios, parecía que estaba hablando para todas las épocas, todos los tiempos, y así es, porque es palabra de Dios, lo que le dijo el Espíritu Santo y lo que le señaló el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, los tesalonicenses, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Así lo decía Pablo. Qué bueno que recibieron la palabra por lo que es. Y eso hay que mantenerlo 500 años después de la Reforma. Lo otro es la sola fe o la sola fide. Ese es el segundo sola de la Reforma. La salvación del hombre solo por fe estamos afirmando. Dice la Biblia, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El mundo dice que la fe es impulsada por la emoción. El mundo dice que la fe es impulsada por el miedo. La Biblia dice que la fe es impulsada por los hechos contenidos en la Escritura. Tú crees porque crees en los hechos de la Escritura. El cristianismo es una fe histórica. La salvación no se logra por medio de esfuerzos humanos, solo por la fe en la obra de Jesucristo podemos ser salvos. Entonces, enmarcándolo en el tiempo de Lutero, la salvación no era por indulgencia, ruegos, obra, sino solo por fe. Y enmarcándolo en nuestro tiempo, la salvación no viene por alguna práctica religiosa emocional, no viene simplemente porque nosotros tal vez seamos más comprometidos o menos comprometidos con la iglesia o seamos de una forma más fiel u otra. La sola fe es un recordatorio de que Dios es Dios en toda su autosuficiencia, esplendor, gloriosa perfección. Y es un recordatorio de que como Dios exige y merece de nosotros una obediencia perfecta, la cual no podemos llevar a cabo, entonces solo la fe nos salva, nada más, porque no podemos ser obedientes perfectamente y lo sabemos. Entonces Dios ha elegido salvarnos y lograr nuestra salvación de principio a fin por la obra de Cristo, en el plan de Dios centrado en Cristo. Cristo satisfizo toda la demanda justa que tiene Dios. Y lo que Él hizo en la cruz nos ha beneficiado a nosotros. Nos permite ahora tener esa salvación, porque Él la ganó, Cristo la ganó para nosotros. Y no aportamos nada, absolutamente nada, a nuestra salvación. Dios lo hace todo. La fe sola. Qué importante. Sin necesidad de añadir algo más que pretenda aportar a nuestra salvación, ningún ritual, nada que tú puedas hacer o yo pueda hacer, es lo que nos lleva a recibir la justificación en Cristo. Y somos reconciliados con Dios. Yo creo que la fe, como todas las palabras, ha experimentado muchos cambios, ha experimentado cambios continuos con el paso del tiempo. Para muchos la fe es una cosa muy distinta a lo que la Biblia dice. Todavía mantiene un significado básico la fe, que es el conjunto de creencias de una religión, dice la Real Academia Española. Interesante. Pero eso no es necesariamente lo que hablamos aquí cuando decimos tengo fe. La gente habla de tener fe en direcciones distintas, centradas en la confianza en uno mismo. Tengo fe en mí, dice la gente. O se refieren a cierto anhelo, un buen deseo, para que algo ocurra de alguna manera y se cumpla en la realidad. Y le dice a la gente, algunos a otros le dicen a los demás, ten fe, esto va a pasar. Pero en ambos casos la fe, ¿verdad?, es una fabricación personal, es una fabricación sin contenido. Y los cristianos contemporáneos a veces hablan también de fe, en muchos sentidos, pero la fe se ha convertido en una especie de fuerza espiritual
independiente que se activa desde el interior y hace mover a Dios en cierta dirección. Esa es la idea que hay por allí en muchas iglesias, que yo puedo mover a Dios en cierta dirección con esa fe activa en mi interior, esa fuerza independiente que hay en mí. Y eso es un error. Lo que el Espíritu Santo reveló por su sola gracia en aquel momento es que la fe viene solo por las Escrituras y que la justicia de Dios es satisfecha en Cristo a través de la justificación por la fe sola. Y quiero decir lo que dice Sproul sobre la fe. Él dice: la doctrina de la justificación lidia con lo que podría ser el problema existencial más profundo que un ser humano pudiera enfrentar. ¿Cómo puede un pecador, una persona injusta, alguna vez soportar el juicio de un Dios santo y justo? La respuesta está en el centro del Evangelio. Es decir, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él soportó en la cruz el juicio de un Dios santo y justo, del Padre, por nosotros. Y por eso podemos decir que solo la fe en Cristo nos salva. No es una fuerza interior que va a mover a Dios en una dirección. Es una respuesta a la obra de Cristo en la cruz que trae salvación a nuestras vidas. La fe tiene un objeto, no está vacía. Ni se trata de una fe en nada. El cristianismo rechaza esa frase que dice: no importa en lo que creas, si es que eres sincero. La sinceridad puede ser una virtud, pero es posible que uno esté sinceramente equivocado y ponga la fe en algo o en alguien que no puede salvar. Necesitamos entonces esta escritura que acabamos de proclamar, la sola escritura, para entender que la fe debe estar centrada solo en Cristo Jesús y solo así nos salva. Y esa es la gran diferencia de esta fe. Ahora, la sola gracia o sola gracia es la otra sola. El mundo dice: yo me merezco las cosas, yo me merezco un trofeo, yo soy tan bueno que merezco cosas, ¿verdad? Y merezco que Dios me perdone. Eso dice el mundo. La Biblia dice que no es así, todo lo contrario. Dice que la salvación no se puede adquirir, no se puede comprar, no se le puede ni siquiera poner precio, que la salvación es un regalo de Dios. Y es algo que afirmamos nuevamente. Y reafirmamos en este día. ¿Por qué lo reafirmamos nuevamente? Porque tendemos siempre a desviarnos en esta línea y en esta doctrina hacia las obras, hacia nuestra capacidad tal vez para alcanzar y ganarnos las cosas, inclusive la salvación. Ese era el gran error de la iglesia en el tiempo de Lutero. Pero puede ser también nuestro error cuando creemos que nuestro desempeño determina que vamos a recibir, cuando es la gracia de Dios la que está obrando en nosotros, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no hay nada que tú puedas hacer o que yo pueda hacer para salvarme, es por gracia, ese regalo inmerecido. La gracia sola, sin necesidad de que se requieran méritos, es la razón por la que somos salvos. La salvación es ese regalo totalmente inmerecido y no podemos pretender ganarlo de ninguna forma. Y la gracia de Dios se ha definido entonces de ciertas maneras en la historia de la iglesia, con frecuencia como un favor que se recibe, pero que no se merece. No es el resultado de algún trabajo realizado, sino que es un favor realizado por el que entrega el obsequio. Ahora quiero decirte algo en cuanto a la gracia de Dios en esta tarde. Porque puede ser que confundamos esto de regalo. Quizás yo no merezco un regalo y mi esposa me hace un regalo. Qué bien que me traiga un regalo. Era bueno, un regalito de vez en cuando, o que yo se lo haga a ella. Eso ocurre. Y yo digo, a veces yo no me merezco este regalo tan caro, ¿verdad? Y llegó algo ahí, ¿por qué un regalo así? Ok, pero no es eso. La gracia de Dios es mayor. ¿Por qué? Porque merecemos lo opuesto. Cuando yo recibo salvación, perdón de parte de Dios, lo hago sabiendo que merezco lo contrario, que merezco la condenación, que merezco la muerte eterna. Y si yo recibo salvación y gracia y perdón mereciendo la condenación, la muerte eterna, entonces las cosas cambian. Porque estoy recibiendo lo contrario a lo que merezco. Eso es lo grande de la gracia de Dios. El favor cristiano es algo mucho más grande que un simple regalo, como lo decimos en nuestro ambiente coloquial. Quiere decir que ahora esa salvación viene a mí y ya no voy a vivir esclavizado en el pecado, sino solo para la gloria de Dios en gratitud por la gracia de Dios que me salvó. Esa es la diferencia. Mi respuesta es gratitud, agradecimiento, porque merecía la condenación, porque merecía el infierno y la muerte eterna. No dejemos
fuera esto de nuestra creencia y la teología. La gracia de Dios es tan grande y el favor de Dios que me da lo que no merezco y no me da lo que sí merezco. Qué grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Cantábamos eso hace muchos años, cuán grande es el amor de Dios. Había himnos antiguos, los himnos modernos algunos lo mencionan, porque no podemos ni entenderlo. Hay falsos evangelios hoy día también, que demandan esfuerzo. Hace un tiempo pasó uno que estaba de moda, el evangelio de la prosperidad. Había que dar dinero para recibir milagros y sanidad y perdón. Y era una manera de también comprar sanidad y milagros en la vida, ofrendando mucho. Eso era precisamente una salvación por obras, la teología de prosperidad. Ya no está tan de moda, porque ya se han desenmascarado muchos falsos maestros. Pero falsedades como estas han surgido en nuestra historia, en nuestro tiempo histórico, en nuestro siglo o el siglo anterior, porque tenemos que reconocer que muchos aquí somos del siglo anterior, ¿verdad? Nacimos en el siglo anterior, nos guste o no. Pues el siglo XX y XXI vimos herejías como estas que surgieron, que se oponían a estas verdades. Cuarto, solo Cristo. Y quiero pasar al próximo rápido. No les quiero tomar tanto tiempo, pero esta cuarta verdad, solo Cristo, para mí abarca en cierta manera todas las demás, sin restarle méritos a las demás. Esta doctrina, este solo Cristo, nos dice que la salvación es solo a través de Cristo Jesús, que no hay métodos alternos, que no hay otros caminos. Eso es bien importante porque es céntrico. El mundo va a negar esto. El mundo va a decir que solo Jesús era un buen hombre, que era un buen maestro y profeta, que es un mito el nacimiento virginal. Va a negar los relatos históricos, va a negar la resurrección. El mundo va a negar todo. El mundo va a afirmar también mentiras, como que hay múltiples caminos hacia Dios, que todas las religiones son iguales. Y trae este problema de que no hay una verdad, como decíamos anteriormente. Pero la Biblia lo que dice es que Jesús es Dios hombre, que es el único camino a Dios. Es la lógica de un solo sentido, de un solo camino. Esa es la lógica del Evangelio. No hay manera de llegar a Dios si no es a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y quiero que lo entiendas porque esta verdad de la salvación, de solo en Cristo hay salvación, la tenemos que defender a capa y espada en un mundo que niega quién es Jesús, que se opone a la enseñanza de Jesús, a la cristología completa. La Biblia dice porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Esa exclusividad, esa lógica de un solo camino, esa verdad es la que quizás se sintetiza en este solo Cristo. Y si lo miras bien, se relaciona con todo lo que hemos venido diciendo. Pero en el tiempo de la Reforma había una preocupación mayor, había mediadores, había un sacerdocio. Y lo que estamos proclamando aquí es que Jesús es profeta, sacerdote y rey, el único sacerdote, el sumo sacerdote. Ese es Jesús. Ya no necesitas otro mediador, Él es la cabeza de la iglesia también, y no cualquier otra persona o criatura. Cristo es cabeza de la iglesia, no nadie más, no ningún hombre. Pagó el precio de nuestra redención, Él es nuestro Salvador y Señor, digno de nuestra adoración completa, solo Cristo. Y aunque no seamos iglesia reformada, esta es una verdad que tenemos que reafirmar. Y creo que en la alianza está más claro que nunca. Decimos Cristo como Salvador, sanador, santificador y Rey que viene. Cristo es más que suficiente. Esa es la verdad que proclamamos como iglesia. En esencia, eso es lo que estamos diciendo en esta verdad, sin minimizar todas las verdades adicionales y todas las otras verdades teológicas. Jesús solo. Cristo es el único. Solo Cristo salva. Él es el centro, dice Michael Reeves, la piedra angular, la joya de la corona del cristianismo. No es una idea, no es un sistema de creencias o una cosa, es una persona, se llama Jesús, quien nos salva. Es Jesucristo. La verdad del Evangelio no es un sistema simplemente, es una persona y es Jesús. Es exclusivamente Cristo. Algunos han tenido que pensar sobre esto más profundamente, tratar de definirlo. Hay un teólogo irlandés, se llama Alistair McGrath, tiene libros excelentes. Dice que esta tesis forma una de las maneras más poderosas y radicales de entender la naturaleza de la teología cristiana
que la iglesia jamás haya visto. Lutero enseñaba crux sola es nostra teología, es decir, que la cruz sola es nuestra teología, solo la cruz. Si miras a la cruz vas a entender la teología completa o va a ser la base de la teología. Si miras a la cruz vas a entender muchas cosas, es la base del cristianismo porque allí es donde se arroja esa luz que salva a todos. Desde la pasión y de la cruz podemos entender el mensaje del Evangelio y no hay otra manera, es el cimiento de la Escritura. Y es el cimiento de todo lo que está escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento y de nuestra fe como iglesia cristiana. Y tiene implicaciones para nuestra vida diaria, y tiene implicaciones para nuestra eternidad, y tiene implicaciones para la eternidad de otros. Entonces, cambia nuestra alma. Es una verdad que viene a cambiar el alma sedienta, viene a brindarle lo que necesita al ser humano, puede transformar el alma sedienta de alguien. A la madre que pierde un hijo, o al que está sin empleo, o al que tal vez le dan un diagnóstico de una enfermedad terminal. Esto cambia toda la realidad. Cuando sabes que hay esperanza y vida eterna en Cristo Jesús. Esta verdad no es una cuestión teológica fría, académica. Cambia nuestra vida. Y damos testimonio de en quién hemos creído. Esta semana fuimos testigos en Puerto Rico de este drama terrible de la muerte de Arelis Mercado. Y más allá de lo que pasó en los tribunales y de la sentencia final de este individuo que le quitó la vida vilmente a Arelis y cobardemente, me sorprendió la mamá, la respuesta de la madre de Arelis. Ante las preguntas de los periodistas incisivas, capciosas, en la radio la escuché, luego leí en los periódicos. Siempre contestó con palabras de verdad, siempre contestó con la Biblia, siempre contestó con amor y con palabras de perdón hacia ese hombre que mató a su hija, aunque anhelaba justicia para su hija, porque su hija ya no está con nosotros. Alguien tenía que pagar. Pero nunca escuché odio, nunca escuché rencor, nunca escuché que hablara de una forma despectiva, ni siquiera de él ni de la familia de él. Porque esta verdad del Evangelio cambia a una madre devastada también. Cambia su manera de pensar y de vivir. Ha sido un testimonio público de la fe cristiana fuerte el de ella. Ella dijo, yo no estoy gozosa, yo lo perdoné. El perdón es un proceso de mi crianza y mi relación con mi Padre Celestial. Mis manos están limpias y los cielos están abiertos. Cristo vive en mí. Eso declaró ella ante las preguntas. En otro momento dijo, uno no se debe alegrar nunca del mal ajeno. Compadezco y me puedo identificar con su dolor. La mamá del que mató a su hija. Pero hay una diferencia. Ella, la madre de Jensen, va a poder ir a verlo en la cárcel, abrazarlo, darle un regalo en Navidad. Yo no tengo a mi hija. No la voy a poder ver hasta que el Padre Celestial me dé esa oportunidad. Son dos caminos diferentes. Esa es la convicción que trae esta fe, que brinda esperanza, que da testimonio, que hace una diferencia y que el mundo lo ve. Cuando hemos creído que solo Cristo salva, que solo la Escritura es la verdad, que solo la gracia nos salva, que solo Dios también merece toda la gloria por todo lo que acontece en nuestra vida. Solo Dios, solo Deo gloria, solo a Dios la gloria. El mundo dice, yo lo valgo todo, porque yo soy portador de la imagen de Dios. Yo puedo hacer las cosas por mí mismo, yo merezco reconocimiento. Algunos creen que Dios es un genio que pueden controlar con sus acciones y sus palabras que profieren y esa fe que supuestamente mueve a Dios en una dirección particular. Aquí la Biblia lo que dice es que Él es digno de nuestra adoración, que nuestra salvación es para la gloria de nuestro Dios y no la nuestra, que nuestra salvación es la gloria de Dios manifestándose. Cuando Él nos salva, Él mismo lleva toda la gloria y nadie más se la merece. Él solo es exaltado porque Él solo es Dios. Cuando yo digo no me puedo salvar por mí mismo, estoy dándole gloria a Dios, de que solo Él lo puede hacer, porque Él se merece y es digno de toda adoración. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria sea solo a Dios.
Pues todas las cosas, incluyendo nuestras vidas, redención, salvación, son de Él, por Él y para Él, por siempre y por los siglos de los siglos. Pablo, después de disertar ampliamente en Romanos, hace una exposición teológica increíble y luego dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. En la Biblia se habla de estos aspectos y la teología que estamos mirando a veces usa algunos términos que no vemos en la Escritura, no los leemos, pero que explican muy bien. Y algunos teólogos han afirmado que la gloria de Dios se puede ver de dos maneras. Es la gloria intrínseca y la gloria adscrita de Dios. Intrínseca y adscrita. Y deberían estar en nuestra mente estos dos conceptos para entender la gloria de Dios. La gloria intrínseca de Dios es el peso de todo lo que Dios es. Hay una palabra hebrea para esto, kabod, en la Biblia. Y habla de la belleza, la exhibición, el resplandor de su carácter, sus perfecciones, su grandeza. Ese es quien es Dios. Pero al mismo tiempo, la gloria adscrita de Dios es el renombre que Él obtiene y recibe de su creación. Cuando Él despliega sus atributos revelándose a sí mismo a través de su palabra y sus obras. Y hay una palabra en el griego que es doxa, que tiene esa connotación, de donde viene esa palabra doxología, que hablamos de dar gloria a Dios o de dar gloria. Y en este sentido, es glorificado por nosotros, Dios, cuando le adoramos y reconocemos su majestad. Así que hay una gloria que es intrínseca de Dios, Él la tiene, pero hay una necesidad de reconocer la gloria de Dios, glorificarle con nuestras vidas, atribuirle gloria y honor. No lo hace a Él más glorioso, no podemos añadirle nada a Dios, claro que no, pero estamos reconociendo el despliegue de su gloria y adorándole por quien Él es. Y quizás deberíamos ser entonces protestantes, en el sentido bueno de la palabra. Hoy no protestamos contra poderes estatales o instituciones. La protesta debe ser contra la tolerancia que a veces existe en el cristianismo de hoy día, en la degradación de los principios bíblicos, cuando son violados cada día. Y uno ve cómo toleran pecado cada vez más. Y uno ve cómo se ha ido desvirtuando y se ha ido distorsionando a muchas veces la verdad. La fe se ha pervertido en algunos lugares y el evangelio es distorsionado. Entonces somos llamados a ser, en cierta manera, los que protestamos contra eso, volviendo a las verdades centrales del evangelio. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia es muy común y lamentable hoy día. Podemos convertir la adoración en entretenimiento, la predicación del evangelio en mercadeo, la fe en técnicas, y ser bueno o sentirse bueno y sentirse bien, y al tener éxito o sentimientos de éxito, podemos suplantarlo por la necesidad de santidad en nuestra vida. Entonces Dios, Cristo y la Biblia comienzan a perder significado, a perder influencia en nuestras vidas. Cuando en la iglesia se pierde la autoridad bíblica, se ha perdido mucho. Cristo es desplazado, el evangelio queda opacado. Entonces hemos desplazado los intereses de Dios por los nuestros. Entonces en el día de hoy debemos reafirmar que no estamos aquí para satisfacer nuestras ambiciones humanas y deseos. Nada de eso. No somos consumidores religiosos, no somos consumidores espirituales. Nos enfocamos en Dios, en nuestra adoración. Buscamos en la adoración quién es Dios. Dios es soberano y en adoración lo reconocemos. Esa es nuestra preocupación absoluta, dar gloria a Dios, a Él, y no popularidad para nosotros y éxito. Y cambiamos entonces nuestra mentalidad. Y hoy, 500 años y más de 500 años después de la Reforma, seguimos diciendo que vamos a creer una fe que se basa solo en la Escritura, por medio de la fe, por medio de su gracia, a través de Jesucristo y para la gloria de su nombre. Amén.
y amén. Y le invito a orar en esta tarde. Dios bueno, te damos gracias, Señor, en esta hora. Hemos dedicado bastante tiempo, mi Dios, a mirar lo que tú has hecho en la iglesia en un momento específico en la historia. Hemos mirado un poco en la Escritura de lo que tú dices y en la teología, muy poco, muy breve. Pero eso nos ayuda a repensar, quizás retomar o reafirmar las verdades que ya están establecidas por ti en tu palabra. Y no inventamos nada nuevo, sino que redescubrimos tu verdad para proclamarla, vivirla y enseñarla, para que nos transforme de tal manera que nuestras vidas sean un testimonio de estas verdades, estas olas, estas verdades que a veces defendemos con nuestras palabras y nuestros argumentos, que se pueden evidenciar en una vida transformada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Dale poder a la iglesia para hacerlo, para no sustituir el Evangelio con ninguna otra fórmula. Y para centrarnos no en ningún sistema, sino en la persona de Jesucristo. Centrados en el Evangelio, como muchas veces decimos. Centrados en el Evangelio y en Cristo, como se proclama y se ha estado reafirmando hasta de la misma denominación nuestra, de muchas maneras. Pedimos, Señor, que así vivamos, centrados en quién tú eres y lo que dice tu palabra, que nos guía, Señor, que nos enseña la verdad. Verdad que queremos compartir con otros para que te conozcan y vengan a esta salvación por gracia solo en Cristo, para la gloria de tu nombre, solo por la fe en tu palabra, en el nombre de Jesús, en quien oramos y damos gracias en esta hora, Señor. Amén y amén.